Muy buenas tardes, tengan todos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega del Entre Copas. El día de hoy estoy acompañado por el profesor William Tapia, investigador del área de Filosofía y Letras de la revista TV. William. Hola, sí, bienvenidos al programa. Esperamos, como siempre, empezar a sacar roncha en mucha gente que no entiende mucho, digamos, del que se está hablando en la Constitución, pero por eso estamos aquí, para hacer el trabajo por ustedes, no se preocupen. Excelente. También, después de un par de capítulos, estamos de vuelta con Ignacio Said, investigador económico de la revista Individuo. Ignacio, ¿cómo estás? Así es, muy bien, querido Ricardo y William, qué rico estar con ustedes, todos los que nos están mirando hoy, y bueno, espero estar en el programa de manera, digamos, más constante. Han estado un tanto duras estas últimas semanas, pero como dice William, vamos a darle con todo, el mayor aporte que podamos hacer. Excelente. El día de hoy, y continuando con la tónica de estos últimos programas, vamos a continuar analizando esta nueva constitución. Esta vez vamos a analizar un punto, yo diría que es el punto más importante y trascendental de una constitución, y en específico es un tema que ha generado mucha controversia. Ahora, hay mucho que ha dicho este sector que defiende esta nueva constitución, señalando que no ha habido mayores innovaciones o no ha habido mayores modificaciones en este sentido, pero como vamos a ver más adelante, eso son patrañas, son mentiras, ¿ya? Estamos hablando del derecho de propiedad. En específico, el derecho de propiedad en nuestra actual constitución se encuentra desarrollado en varios artículos, como vamos a ver más adelante, pero no es simplemente que se regule porque nuestra constitución le dé una amplia protección al derecho de propiedad, no, sino que esta es una institución natural, como vamos a conversar más adelante, que ha sido trascendental en la historia de la humanidad. O sea, no es que en este momento vamos a hablar de un derecho nuevo, no. Estamos hablando probablemente de uno de los derechos más antiguos. De hecho, no por nada se habla que es uno de los grandes derechos civiles. De hecho, que Exacto. viene de los romanos, quizás anterior, pero la regulación principal y como la conocemos nosotros, está regulada en el Código Civil. En gran parte de la regulación normativa chilena viene precisamente de los romanos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, William? Bueno, o sea, obviamente primero señalar que el conjunto de derechos civiles que son, como tú bien dices, son eh, reconocimientos entre los sujetos que conforman, digamos, una ciudadanía o que tienen un destino común, ¿cierto? Reviste una de las mayores importancias que como puede ser el tema de la propiedad. Hay que entender primero que el derecho de propiedad como tal es un reconocimiento que se hace porque tiene importancia para lo que es la subsistencia de una sociedad e incluso la subsistencia de un individuo. ¿Ya? ¿De qué otra manera en el fondo una persona puede hacer uso o goce de algo sin tener justamente la propiedad? ¿Y cómo uno pues se puede aprovechar justamente de aquello que tiene, ¿cierto? Hacer un uso, un goce completo de la cosa sin tener la propiedad. Es súper importante en ese sentido porque reconocer, ¿cierto? Que una persona puede hacer uso y goce de algo es justamente reconocerle la capacidad, tarde o temprano, de subsistir y de ejercer su libertad en torno a esa propiedad. Entonces es muy importante porque claro, se relaciona muy estrechamente con la libertad, pero también a la vez con el derecho a la vida. Y es así como es uno, digamos, de este conjunto de derechos civiles de la primera generación, como Ricardo podría, digamos, aumentar en ese sentido la información, se entiende que es el derecho de propiedad uno de los más relevantes. Y probablemente, y tengan cuidado con eso, van a entender que incluso todos estos países nórdicos o estos ejemplos que se siguen, ¿cierto?, a nivel mundial, una de las cosas que más protegen es el derecho a la propiedad. Efectivamente, sobre ese último punto de los países nórdicos, Ignacio siempre nos menciona sus lecturas, este poco excepcional modelo nórdico. ¿Qué nos dicen los nórdicos sobre la propiedad? Bueno, es una muy buena pregunta, pero ¿a qué nos estamos enfocando con eso? ¿Nos estamos enfocando a alguna época en particular o simplemente nos estamos enfocando No, al en concepto la de la propiedad? época actual, en esta socialdemocracia, existe propiedad,
más propiedad que acá, menor protección que la propiedad que acá en Latinoamérica o en general en Occidente. Buenísimo. ¿Cómo es Sí, ese mira, tema? la verdad es que hay un índice que es bastante conocido, que siempre se nombra, que es el índice de libertad económica, el cual demuestra cuáles son los países más o menos capitalistas, ya que a los socialdemócratas o diga a algún otro tipo de preferencia política le encanta nombrar aquel socialismo escandinavo. Este mismo índice de libertad económica que lo desarrollan institutos tales como el Fraser o muchas veces de Canadá, o el Cato Institute y otros más, desarrollan un índice. Este índice se desglosa en distintos ítems y dentro de esos ítems, bajos impuestos, institucionalidad fuerte, baja corrupción, etcétera, 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 también habla de un ítem particular que se llama el respeto a la propiedad privada desde un punto de vista institucional. Los países con mayor libertad económica o los países en consecuencia con un mayor índice de capitalismo son aquellos países que defienden irrestrictamente la propiedad. Esto quiere decir países de los cuales los recursos invertidos por privados son intocables. Los países nórdicos, dígase, Finlandia, Suecia, Noruega y otros son los países en los cuales la defensa de la propiedad privada está top, está dentro de las cosas más importantes y por ende también, como explicaba William, esto lo podemos tocar en un ritmo más, por eso también, digamos, hay tal tranquilidad institucional desde un punto de vista. No sé cómo podríamos complementar eso. Hay mucha idea. Yo estaba pensando tocar este tópico más desde un punto de vista filosófico, pero ya que lo tocamos desde el índice de libertad económica, me parece importante, digamos, comentar un poco más sobre ese tema. Yo creo que es relevante en el fondo destacar la importancia de lo que estamos hablando, porque mucha gente se ha concentrado en esta constitución en torno a lo que son los derechos sociales. Sin embargo, insisto, o sea, el derecho de propiedad, como bien dice Ricardo, es tan antiguo, es tan evidente su importancia en torno incluso a todas las civilizaciones que han habido, ¿cierto? Y que toma una gran relevancia en especial en el derecho romano, ¿cierto? Que es esta importancia de la tierra el agregar un valor a la tierra, ¿cierto? Que nos viene desde siempre, ¿no? Y esta propiedad que después en las 7 partidas se vuelve a reconocer, en el Código Civil chileno que termina, digamos, propagándose a lo largo de toda Latinoamérica, perdón, Hispanoamérica. O sea, todo eso revela, y aquí, tomando el caso nórdico, ¿cierto? Revela que ese derecho es el más relevante de todos. Es así de simple. Incluso en un ejercicio muy básico. Si tú empiezas a notar que cuál es la clave, ¿cierto? Del éxito, ¿cierto? Del éxito quizá del desarrollo económico de determinada, o del aumento del bienestar de la población, ¿cuál es la clave? La clave son las prestaciones del Estado, porque si tú empiezas a hacer una comparación, te das cuenta que hay países que también hacen prestaciones. En casi todos los países del mundo, ¿cierto? El Estado tiene prestaciones. Sin embargo, tú podrías hacer una comparación básica. Por ejemplo, en Argentina hay prestaciones. También hay educación, digamos, gratis o salud gratuita, ¿cierto? Y tú haces la comparación con los nórdicos. Tú dices, ah, pero hacen lo mismo. Ah, ya, ok, sí, hacen lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? La protección de la propiedad. Ese es un punto muy importante, William. Sí, dale, ¿ibas a complementar? O... No, claro, claro, entonces es esa la relevancia. O sea, tiene una relevancia filosófica evidente, ¿cierto? En el sentido de que si un sujeto no tiene propiedad, no puede ejercer la libertad y tampoco puede tener accesibilidad a las herramientas o los elementos que necesita para sobrevivir. Por lo mismo, el derecho de propiedad es incluso tan igual o relevante que el derecho a la vida o que la libertad. Pero además te das cuenta que históricamente ha sido relevante, durante toda nuestra historia no ha dejado de ser relevante, y más encima te das cuenta que cuando entramos a las claves del desarrollo, ¿cierto? Uno de los elementos que más destaca es siempre el derecho a la propiedad. Claro. Nada más yo iba a complementar con que se hablan muchas falacias en torno al derecho de propiedad. Para comenzar, el derecho de propiedad en general comprende dos fases o dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos el derecho a la propiedad, es decir, el derecho o la libertad que tiene cualquier persona para adquirir propiedad e incluirla dentro de su patrimonio, ¿ya?
Y por otro lado tenemos el derecho de propiedad, que es el derecho a la protección que tiene todos los sujetos de derecho para que los demás no lo utilicen. Es decir, para que respeten el derecho ajeno. ¿Por qué es importante eso? Porque, claro, uno puede tener mucha propiedad, pero ¿cuál es la diferencia entre la posesión y la propiedad? Que la posesión implica solamente un hecho, es decir, yo tengo algo, lo uso, todos lo toman como si fuese mío, y claro, para los efectos de un tercero, podría ser exactamente lo mismo, ser dueño o tener una cosa y usarla. El tema y la diferencia está en que cuando uno tiene un derecho de propiedad propiamente tal, uno tiene la garantía de que si viene un tercero y te lo arrebata, o viene un tercero y lo utiliza de forma incorrecta, no sé, y digamos que uno le arrienda a otra persona una casa, por poner un ejemplo. Uno sigue siendo dueño de la casa aun cuando la otra persona lo use. Y si la otra persona le da un uso incorrecto, uno tiene derecho a solicitar que le restituyan la casa. Entonces, es relevante para que uno, como sujeto, pueda desenvolverse libremente en un contexto social, que uno tenga garantizado el derecho a la propiedad, es decir, que uno pueda adquirir derechamente propiedad respecto de otra persona y que no existan mayores limitaciones que la capacidad económica, porque digámoslo, es un derecho, el derecho a la propiedad que es un derecho que está ligado a la capacidad económica. Y es natural que sea así, porque es la forma en la que los bienes circulan en una sociedad. Ujú. De hecho, Ignacio nos puede complementar con eso. El hecho de que uno tenga una determinada cantidad de dinero, ese dinero es un símbolo, una representación de la energía, de la cantidad de trabajo que se le asignó a una determinada actividad en términos muy generales, y con eso uno puede intercambiar a su vez por trabajo o por bienes de otra persona. Y solo uno como sujeto es la mejor persona para poder conocer las propias necesidades. Entonces, el hecho de que uno tenga el derecho a la propiedad permite que uno pueda comprar o adquirir la propiedad que uno considera útil para tus necesidades personales. Por eso hay personas que compran un auto y gente que no. Hay gente que puede tener los recursos suficientes para comprar un auto, pero quizás el auto no está ligado a sus necesidades particulares, como si lo puede estar, no sé, comprar un boleto de avión e irse, no sé, a Londres de vacaciones. O al revés, hay gente que dentro de sus prioridades puede estar comprar una casa, y es legítimo que así lo haga, y hay gente que vive bien arrendando y no tiene ningún problema. Entonces, en ese sentido, la importancia de tener un derecho de propiedad reglamentado es permitirle a todas las personas, y de hecho por eso es que es un derecho civil, porque es un derecho que no está restringido solamente a los nacionales del país, sino Claro. también a todos los que son miembros de la polis, por decirlo así, son miembros de las civitas, de la ciudad, independiente de si son chilenos, son extranjeros, todos tienen derecho a la propiedad. Pero esa propiedad existe por cuanto uno tiene que procurar los medios para poder adquirirla, y a su vez si uno quiere desprenderse de su propiedad, de un determinado bien, uno lo haga voluntariamente porque uno efectivamente quiere deshacerse y no porque el Estado te esté obligando. Que como conversamos anteriormente en la sesión anterior, hay situaciones particulares como las expropiaciones en las que puede haber una utilidad general en torno al bien común que podría justificar una enajenación forzada, que uno tenga que desprenderse de forma no voluntaria de sus propios bienes. Pero la idea del derecho de propiedad es que eso sea una excepción mínima, ¿ya? Que no sea la regla general. Y vamos a ver más adelante que nuestra nueva constitución, esperemos que no, que sea solamente un borrador que quede ahí como un mal recuerdo, no entiende esa idea. Ignacio, si nos puedes complementar con el tema de las necesidades y cómo éstas se relacionan con la propiedad. Bueno, la verdad es que tocaste muchos puntos. Tocaste desde los salarios, desde los precios, desde la disposición de los bienes, desde la valoración subjetiva, tocaste muchas cosas, pero a ver, vamos a construir. Vamos por partes. Sí, me costó un poco hilar ciertas ideas al principio porque habíamos conversado con William, tocarlo no desde un punto de vista técnico, el índice de libertad económica, sino desde un tema más filosófico, pero No, sí, para es simplemente para mostrar, Vamos a llegar a lo sí, filosófico, vamos a créeme llegar a que lo sí, filosófico, sí. pero me pero, interesa destacarlo. sí, este es el punto. La propiedad, no tanto como derecho, sino la propiedad privada como institución, es de fundamental importancia para poder mantener el orden social.
El orden social, ¿qué significa con eso? Tal cual como explicó William en un principio y como lo diría John Locke en su segundo tratado de gobierno civil, es al disponer del fruto del esfuerzo. Al disponer del fruto del esfuerzo, justamente como dijo Ricardo, se están creando o uno mismo puede crear recursos. Gracias al concepto de la división del trabajo, cada uno tiene la especificidad en una u otra cosa y por eso hemos podido, digamos, explotar en términos de recursos económicos a nivel mundial desde 1820 en adelante. Ahora, la propiedad privada, ¿por qué es tan importante en el hecho justamente partiendo desde la producción y desde los recursos? Porque con la misma propiedad nosotros podemos generar el sistema de precios. Y ese mismo sistema de precios es otro nombre en el mercado del trabajo que se le da al salario. Precio es lo mismo que un salario. Muchas veces Exacto. hay ciertas, digamos, confusiones en términos, pero es básicamente lo mismo. En ese sentido, la productividad marginal o la productividad de cada individuo es quien manda el salario en una economía de mercado. Y en ese sentido, la propiedad privada es tan importante para la alocación de recursos, para poder determinar aquel salario, aquella productividad y de ese salario poder generar justamente la valoración subjetiva de los individuos para poder disponer de esos recursos de lo que estimen convenientes en el consumo. Ahí va justamente lo que decía Ricardo. Sin propiedad privada es el mismo problema que acarrearía o que llevaría, digamos, un sistema económico socialista. La destrucción de la propiedad privada, ¿cuál es el peligro? Termina destruyendo el sistema de precios, y si es que no hay sistema de precios, no hay alocación de recursos. Por lo cual es que todo sistema socialista termina en la destrucción, en la pobreza y destruyendo los recursos existentes porque son ineficientes. Aquí voy a saltar un punto muy importante. William habló acerca de las prestaciones del Estado de los escandinavos, por ejemplo, y de Argentina. Ahora, acá hay una diferencia fundamental porque es importante. Los países escandinavos, a pesar de sus reformas desde el 90 en adelante, sobre todo Suecia, después de que la socialdemocracia los quebró, digamos, el país, los países escandinavos han logrado ser países ricos nuevamente a pesar del Estado, no gracias al Estado. Son dos conceptos totalmente distintos. Exacto. ¿Por qué? Porque a mayor prestaciones estatales, a mayor tamaño del Estado, que era lo que comentábamos anteriormente, se generan incentivos perversos. Y esos incentivos perversos normalmente terminan siendo la colusión entre privados y burócratas de turno. Ahora, el problema de la ineficiencia normalmente de las empresas del Estado no se da porque las personas que trabajen ahí simplemente son malas o digamos tengan malas intenciones o no sean capaces. Simplemente es el tema de que no se logra entender de que las empresas estatales no pueden quebrar porque están financiadas de manera continua por medio de impuestos. Entonces, esa es la razón por la cual cada vez que se logran estos, digamos, estados de bienestar o estos, digamos, estados grandes o estas ideas del estado presente, es que no se logra la misma eficiencia que se lograría en una sociedad con un estado más pequeño normalmente, donde se genera mayor riqueza, y por lo cual, con esto termino, es que el concepto de la propiedad privada es tan importante, porque nadie más que uno mismo, como dijo Ricardo en un momento, sabe qué hacer con su propio dinero, con sus propios recursos. Yo creo Una que vuelta más larga. mira, yo creo que ahí hay que entonces darle como un resumen a la gente. En el fondo, hay un conjunto de razones que apoyan, ¿cierto?, el que el derecho a la propiedad sea relevante. Por un lado tiene aquellas de carácter social, o por decirlo así, aquellas que tienen una reverberancia en torno a los demás, ¿no? Está el tema de la productividad, está el tema de que es la mejor forma de distribución, ¿cierto? Y digamos, de generación de riqueza, eso hasta los escolásticos tardíos, ¿cierto? Los críticos de Santo Tomás en un momento, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, lo tienen muy claro, ¿cierto? Y todo ello, sí. La Escuela de Salamanca, ¿cierto? Lo tienen súper claro. Pero además, y ahí es donde nosotros anotaríamos un gol más a estos tipos, tiene que ver con el asunto de la dimensión individual. Y es porque, si tú te das cuenta, ¿cierto? No hay otra forma de ejercer una voluntad completa en tu mundo, sino es justamente a través de la apropiación de las cosas. ¿Entiendes? O sea, en el fondo, ontológicamente hablando, fenomenológicamente hablando, ¿cierto? Un sujeto está inserto en un mundo y en ese mundo tiene que accionar, tiene que ejercer, digamos, su voluntad hacia afuera, como diría Sartre, ¿cierto? Sartre decía, la conciencia
siempre sale hacia afuera. No hay otro modo de accionar, ¿cierto? Pero el sujeto siempre acciona hacia afuera. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces de manera completa, satisfactoria, si no logras apropiarte de aquello que está a tu alrededor? Y esto suena muy chistoso porque, claro, normalmente algunas generaciones nuevas probablemente pensarían, no, esa es la lógica del Génesis, ¿cierto? De que Dios creó a los animales, creó el mundo, ¿cierto? A favor del sujeto. Es que no hay otro modo de accionar en el mundo, chicos. Siempre que no haya una noción de propiedad o al menos de dominio, ¿cierto? O de un vínculo tan fuerte como el dominio en conjunto incluso con otras cosas, no llevas a cabo tu voluntad de manera efectiva. Siempre estás frustrado, siempre. Y eso es súper relevante, porque en el fondo el derecho de propiedad te permite, en ese sentido, que el resto de los sujetos, y cuidado con esta idea del derecho, de que el derecho de propiedad tiene una connotación social, cuidado, eso ya lo vimos durante los tiempos de Frei Montalva. La connotación social tiene otro sentido. La connotación social tiene que ver con que el resto te reconoce esa capacidad de que tu voluntad se haga efectiva en el mundo. No hay otro modo de accionar. Porque si no, siempre un sujeto, un individuo, va a estar toda la vida frustrado. Por eso te digo, es hiper relevante. De acuerdo, pero justamente el comentario que acabas de hacer acerca del concepto social de la propiedad, como el mal entendimiento de la colectivización de las cosas, es el mismo punto que tocaba Hayek, creo que en La fatal arrogancia, en los últimos 3 o 4 capítulos de sus ensayos, en los cuales él terminaba justamente explicando muy bien que el concepto social, gracias a la tergiversación y la maleabilidad que le dan los socialistas a los mismos conceptos y al lenguaje, termina, digamos, el concepto social mismo hoy en día no significa nada, sino que cuando utilizamos el concepto de social, en términos políticos, muchas veces es simplemente la instrumentalización de la palabra para poder darle una cierta calidez a algún argumento o alguna cosa que nosotros queramos hacer. En cambio, con lo que tú estás haciendo es el reconocimiento, justamente el concepto social de la propiedad privada es el reconocimiento del universo, entiéndase universo por el conjunto de individuos que nos rodean en una comunidad, de la disposición justamente de ciertos bienes y servicios o de algún fenómeno que te pertenece. ¿Para qué? Para poder hacer de este fenómeno o el uso de este artefacto tal que te entregue la tranquilidad de que en cualquier momento que tú quieras ejercer esa disposición y uso, no vaya a llegar a un tercero y te lo vaya a quitar. Exacto. Eso. Ese punto es súper importante. Sí. Porque cuando hablamos de propiedad, al margen del concepto propiamente económico, el concepto jurídico incluye históricamente, y esto ya es desde el derecho romano, por lo menos 3 facultades, que es el jus usendi, el jus fruendi y el jus abusendi. El jus usendi, como dice el nombre, muy similar, es el derecho de usar las cosas. Uno tiene derecho a usar las cosas de las que uno es dueño o tenedor, o al título que sea, principalmente dueño. Nosotros estamos acostumbrados a tenemos una cultura de la propiedad, entonces todo lo que nosotros usamos, la mayoría, son cosas que son de propiedad de nosotros, llámese un celular, un computador, un automóvil, etc. El jus fruendi, a su vez, comprende el derecho de apropiarse de los frutos que nos pueda proporcionar un determinado bien, principalmente cuando uno pone en arriendo un determinado bien y uno recibe una renta a cambio. Eso serían los frutos que nos entregaría. Fruto también podría considerarse, no sé, si uno tiene un campo, una parcela y uno tiene árboles o tiene frutas, por eso el concepto de fruto inicialmente, uno tiene derecho a obtener todo lo que produzca este bien. ¿Ya? Y luego tenemos el jus abusendi, que comprende también el derecho de disposición, que es a su vez un derecho que tiene doble faz. Es decir, por un lado, uno puede decidir si es que uno quiere disponer del bien y venderlo, pero a su vez si uno no quiere venderlo, uno no está obligado a vender. Nadie te puede obligar a ti a vender o, no sé, a realizar un arriendo o a realizar cualquier otro tipo de acto jurídico respecto de tu propiedad, porque es tu propiedad y tú decides si es que lo vendes o no lo vendes. Entonces, ¿podemos hablar propiamente tal de propiedad si es que no existen estas 3 facultades? No. Derechamente no existe propiedad. Podemos encontrar cualquier otra categoría jurídica, pero si no se comprenden esas 3 facultades, la facultad de usar,
de disponer de los frutos y de disponer del bien, ya sea venderlo, arrendarlo, etcétera, entonces no eres dueño de lo que tú creías que era dueño, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si bien algunas legislaciones particulares pueden establecer ciertas restricciones al dominio, es decir, no sé, por ejemplo, cuando una persona quiere comprar un terreno que está cercano a una frontera, hay ciertas condiciones para que uno pueda adquirir esa propiedad y una vez que uno la adquiere no se la puede vender a cualquiera. Pero son excepciones particulares, son excepciones mínimas que, como el nombre lo dice, deben ser menores a la regla general. Por eso es una excepción. Entonces, cuando analicemos el derecho de propiedad y ya vamos a entrar en materia de lleno, vamos a ver que, claro, se habla de propiedad y que existe derecho a la indemnización, todo lo que quieran, pero esto que está acá en el artículo 78 del borrador no es propiedad. Llamémosle como sea, busquemos el nombre que quieran, me da lo mismo, pero esto que está acá no es propiedad. Y tengámoslo claro, porque en derecho las cosas eh, no son lo que se dice que son, las cosas son lo que son. Las cosas son, en un sentido ontológico, lo que cumple con la categoría, lo que cumple con la definición, lo que cumple con las distintas características, ¿ya? No importa que llamemos propiedad a la mera tenencia, porque no va a ser propiedad. Podemos llamarlo como quieran, pero no va a ser propiedad. Uno, William, ¿querías aportar algo? Sí. Sí, mira, yo quería agregar dos cosas simplemente. Hay que entender esa idea de la voluntad a la cual yo aludía, de una manera de cómo tú vas conformando tu identidad. Yo creo que hasta un adolescente lo entiende muy bien, porque un cabro chico es capaz de entender, ¿cierto?, que cuando él se va apropiando de las cosas, va marcando también su identidad, cómo se va presentando ante el mundo. Y por eso es tan relevante, ¿no? O sea, es relevante para la conformación de la vida, para cómo ésta se ejecuta, cómo la voluntad se va haciendo efectiva en el mundo. Pero además hay una cosa muy relevante que de repente no están tocando, y que es que la noción de tu cuerpo, ¿cierto? Digamos, de tú, del yo, ¿cierto? También se va conformando en torno a la idea de la propiedad del cuerpo, en torno a la propiedad, digamos, de dónde estoy ubicado, ¿cierto? En este mundo, ¿cierto? Y cómo me reconozco a mí mismo. En ese sentido, el tener la propiedad sobre tu persona, ¿cierto? El poder hacer lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Y cómo esto se despliega dentro, obviamente, de reglas, ¿ya? Y ahí va la noción del reconocimiento y de lo social, no por el otro lado, ¿cierto? Va en ese sentido de cómo yo me apropio de mí mismo. Y por eso es tan importante la idea de la propiedad. Ya, yo creo que lo querría resumir de esa manera, porque hay una cuestión de identidad, de voluntad, ¿cierto? De cómo yo me presento ante el mundo y además de todas las otras razones, ¿cierto? Históricas, económicas que podamos complementar. Sí, bueno, lo único, nada más para que quede en el registro, esa es una discrepancia principal que yo tengo con los libertarios, que yo no creo que sea posible una propiedad sobre el cuerpo o una posesión sobre el cuerpo en un sentido técnico, ¿ya? Pero sí, entiendo a lo que te refieres, William, y estoy de acuerdo. Entiendo que no lo realizas, no hablas de propiedad en un sentido de usar, gozar y disponer, pero Ya, nada más para que quede no, presente. claro, no estoy hablando digamos, de meterse pepinos en el culo, digámoslo de manera muy sincera. No es Sí, eso, a eso iba. chicos, no es eso. Me refiero a aquellas nociones que incluso empujaron al reconocimiento del habeas corpus, ¿cierto, Ricardo? O sea, esa, Efectivamente. esa es la noción a la que yo aludo. Si de repente por alguna razón no logro explicarme bien, me disculpo de antemano ante el público. ¿Ya? No, tranqui, sí. Solamente era esa precisión porque, claro, acá tenemos muchas visiones, en particular yo no creo que la propiedad sea el puntal del resto de las relaciones sociales, como creen muchos libertarios, pero en este sentido tenemos todos un norte común. Ya. Entonces, simplemente era para acotar el punto, pero nada más que eso. Ignacio, dale, Sí, bueno, con en ese todo. sentido, complementando lo que comentaba William, eh, bueno, lo que él Con dice, yo estoy respeto. totalmente de acuerdo. Claro, el tema de la propiedad no se ve desde un punto de vista, creo yo, desde la disposición, es más desde la construcción filosófica y ontológica de la cuestión. Entonces, tal como diría Locke, o al mismo tiempo como diría John Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad, es un Exacto. tema de propiedad privada dentro de tu derecho a la vida, dentro de tu derecho justamente a tu libertad y tu propiedad privada, siendo la primera tu cuerpo y tu libertad de conciencia.
Entonces, creo que ahí podríamos estar de acuerdo los tres. Ahora, a mí me gustaría tocar un tema en particular que creo que es muy complejo y es muy, digamos, manipulado, que es el concepto del bien común. ¿Qué entienden ustedes o qué podrían decir que es el bien común? Yo soy más bien reacio al concepto de bien común. En algún momento lo discutí con Benjamín Ugalde, por lo mismo, porque la idea de bien común me suena demasiado a que hay una, por decirlo así, un concepto tan claro de lo que es bueno, Ujú, que tras ese concepto clarísimo de lo que es bueno, esconde una suerte de paternalismo, en el sentido de que normalmente aquellas políticas públicas que se justifican del punto de vista del bien común siempre son top-down. ujú, O sea, siempre hay una noción de ese estilo. Jaime Guzmán discutía, por ejemplo, ese mismo concepto con los liberales. Él decía, los liberales tienen un problema, de que ellos creen que el bien común se conforma en torno a esta suma de los intereses generales, ¿no? Del interés de cada Individual. sujeto que conforma el interés general. Y yo tiendo a pensar, insisto, en que si, yo prefiero la idea del interés general. O a menos que me quiten esa idea de paternalista que existe, digamos, en la noción de bien común. En especial, ¿por qué? Porque pareciera ser que no estamos tan de acuerdo en lo que es bueno para los sujetos, pero sí yo creo que la resolución liberal de entender que sí tenemos muy claro lo que puede hacer daño, quizás, como decía Karl Popper, podríamos salvar esa cuestión. Pero, o si me dicen, ¿sabes que el bien común no implica para nada eso top-down, ¿cierto? Ninguna política pública desde arriba, ahí yo me quedaría tranquilo. Eso es lo que yo pienso. Yo tiendo a sí, compartir también ese concepto precisamente una especie de definición negativa, específicamente Exacto. evitar el mal. O sea, tampoco considero que la suma de los intereses o de los bienes individuales pueda conformar el bien común. Yo creo que sí puede haber un bien común, pero no es un bien común estático. No es un bien común que uno pueda decir es este y es este. No. Claro. Creo que el bien común tiende a, y muy bien lo señalaste, William, si uno no trata de analizar de un punto de vista desde arriba hacia abajo, naturalmente que va a entender que hay un cierto paternalismo que hasta cierto punto es comprensible por razones culturales, no sé, lo podemos discutir también, Ujú. pero el bien común, cuando uno lo empieza a analizar con unidades menos agregadas, es decir, en comunidades más pequeñas, es más fácil de identificar el bien común, Exacto. pero obviamente mientras uno más agrega todo, lo ve desde un punto de vista más alto, claramente es mucho más complejo construir un concepto de bien común. Mm. Entonces, mi punto sería muy parecido al de Guzmán en el sentido de buscar un bien común, pero desde la sociedad civil, naturalmente, no desde arriba. ujú. Sí, agregando eso, tal cual como diría Jaime Guzmán, o al mismo tiempo lo que vendría siendo la ética, al mismo tiempo del bien al mal, creo que no hay nadie más. Ricardo conoce esto mucho más que yo, que es haber estudiado, me imagino yo, a San Agustín. Creo que San Agustín fue quien más escribió acerca de la moral y qué era, digamos, el bien y el mal. Sí. Pero el problema, o lo que a mí personalmente me abrió la mente, fue leer uno de los textos largos de Joseph Schumpeter, donde justamente él hablaba de los peligros, de los conceptos del bien común. ¿Y por qué? Es porque cuando uno estresa la idea del bien común y cuando uno tiene una conversación con un par o con otra persona, nosotros muchas veces sí podemos estar de acuerdo en ciertas ideas, pero el problema es que cuando uno tiene una conversación con un amigo es completamente imposible. Es imposible inclusive para hermanos, para gemelos, Mm. que estén de acuerdo en absolutamente todo. Por lo cual, estresando al máximo cualquier idea lógica, es imposible que dos personas estén de acuerdo con lo que significa el bien común. Por lo cual, el poder, tal cual como dijeron ustedes, imponer un concepto de bien común significa, en consecuencia, inevitablemente, tener que pisar a una persona por sobre la otra. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de bien común, es tan complejo el concepto de las expropiaciones. Porque cuando nosotros hablamos de lo que es justo, al mismo tiempo podemos decir, ok, hubiese que expropiar algo, sí, pero es justo que una persona, digamos, se vea perjudicada versus por el bien común o por el bien, digamos, de una masa o por el bien de un colectivo. Esos son problemas de los cuales no nos podemos escapar y es justamente lo que vamos a estar conversando ahora
con los artículos de la Constitución. Ahora, bueno, terminando el tema de la universalidad que conversábamos, bueno, si es que existe una universalidad, entonces en consecuencia, desde luego, existe falta de libertad, y en aquella falta de libertad, la falta de la diversidad de las ideas, lo que nos lidera, por supuesto, a un totalitarismo peor que un top-down, sino que un totalitarismo de ideas. Claro. Yo Sobre ese quisiera, punto, dale nomás. sí, perdón. Yo quisiera aportar una cosa más, o sea, en el fondo es interesante ver que la propuesta liberal tiende a conformarse muy bien con la vía apofántica medieval, ¿cierto? La forma en cómo tú conoces a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Precisamente indicando aquello que no es, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo identificar aquello que supuestamente se considera como un bien común? Y tú te darás cuenta que precisamente no tomando en cuenta la parte como subjetiva, ¿cierto? Porque todos vamos a diferir, como tú dices, Ignacio, todos vamos a diferir en lo que supuestamente es bueno para mí, es bueno para cada uno, ¿cierto? Sí, siempre vamos a diferir. Sin embargo, aquello que nos hace daño pareciera ser, al menos en un sentido como de precondiciones para el ejercicio de la libertad y del sujeto y de la vida, ¿cierto? Ahí no se duda tanto. Y es donde encontramos, por ejemplo, la idea de que todos queremos, por ejemplo, vivir en paz, todos queremos, ¿cierto?, educarnos o aprender, ¿cierto? Y de alguna manera traspasar la riqueza a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Todos queremos salud, ¿cierto? Pero las vías en cómo eso se puede considerar como un bien común, o cómo ejercerlo, cómo satisfacerlo, ese es otro cuento. Y ahí es donde entramos entonces en el concepto. Y yo creo que aquí es donde nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, cuando entremos de lleno al artículo, cómo esos conceptos se tergiversan, cómo la noción del derecho de propiedad en su dimensión social se tergiversa, cómo la idea del bien común lo determinan justamente desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Va a ser una vía terrible, ¿no? Pero entremos de lleno al Sí, yo artículo. quería solamente complementar un punto. En este caso, la idea del derecho de propiedad en sí se opone un poco a esta visión más utilitarista de que el bien de la mayoría podría justificar, no sé, eventualmente el sacrificio de una persona totalmente, ¿ya? Mm, Ese es el sentido de la propiedad privada, por eso es que es un derecho, porque si fuese solamente que la propiedad o los bienes los vamos a distribuir por consenso, basta que todos se pongan de acuerdo para quitarle a uno y no hay problema. exacto, exacto. Por eso es que es importante también analizar que esta sociedad política chilena, esta polis chilena gigante, tiene que tener un concepto de unidad, porque en el momento en que empezamos a analizar que hay distintos colectivos o distintos grupos cuyo interés pareciera ser más importante que el del resto, caemos en una discriminación que es precisamente lo que busca evitar el derecho de propiedad. Y lo vamos a ver más Claro, adelante que esto puede generar conflictos Yes. inimaginables. sí. Así Si es, quieres, ese tribalismo mismo, con esto termino, ese mismo tribalismo que mantiene, digamos, a los distintos grupos de interés en guerra dentro de un mismo territorio podría ser terrible. A eso mismo iba, precisamente eso iba. mira, veamos el artículo como tal está el número 78, ¿ya? O, bueno, en números ordinales, ¿ya? 78º, ¿ya? Para que los periodistas también aprendan los números ordinales y no solamente los cardinales. Dice, toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Por supuesto, obviamente vamos a ver quiénes son los que determinan cuáles son los que la naturaleza ha hecho comunes. Dios quedó de lado, nótese, No. ¿cierto? O los que ellos declaren inapropiables. De puro cagado ¿Ya? le pusieron a los que la Pachamama ha hecho comuna. Claro, no Poco quisiera, faltó. digamos, para no hacerlo tan notorio, ¿no? En el segundo punto, en el segundo numeral, dice, corresponderá a la ley, ¿cierto?, determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme con su función social y ecológica. Y aquí es donde entramos de nuevo a lo que yo les decía, y lo que Ignacio también recalcó. La dimensión social de la propiedad, tal y como lo establece también Roger Scruton, ya que en paz descanse, se entiende como la idea de que hay
mundo intersubjetivo, ¿cierto?, de sujetos que comparten una cultura común y que de alguna u otra manera te reconocen el ejercicio de ese derecho de manera plena en ese mundo. No tiene que ver con que una autoridad, ¿cierto?, ejerza la expropiación o te quite tu propiedad habida cuenta de que supuestamente tu ejercicio propietario no es beneficioso para la sociedad. Eso que se instaló con toda esta manga de desgraciados que salieron del Partido Conservador y que fundaron la Falange, ¿cierto?, y la democracia cristiana, y que luego tomó otras repercusiones durante los tiempos de Allende, esa idea de la función social, ¿cierto?, es el cuento del tío más asqueroso que ha habido, digamos, en nuestra historia nacional. Hay que reconocer ese punto, William, y para mí es súper importante, porque cuando uno menciona el concepto de reforma agraria en el sector, uno tiende a pensar en Allende, pero Allende no fue el Exacto. primero en realizar la reforma agraria. Claro. ¿Qué dijiste, William? No, no te escuché eso último. No, claro, tienes toda la razón. O sea, es que por eso te digo, donde esto tomó digamos, como alzó, ¿cierto? Increyendo la situación, fue justamente cuando estos sujetos, Frei Montalva incluido, ¿cierto?, incluyen esta noción ¿cierto?, de la propiedad social, es decir, como que tiene una dimensión social. Incluso hay algunos filósofos actuales, como Fernando Savater, que también reconocen que supuestamente la propiedad tendría una función social. Sin embargo, claro, lo que esconden es justamente esta idea de que alguien, una autoridad, pueda utilizar tu propiedad, ¿cierto? Porque supuestamente tu utilización, tu uso, disfrute y todo lo que implica la propiedad, no beneficia a la sociedad. Ya es ahí el cuento del tío. Ahí está metida la cuña. ¿Y para qué decir la parte ecológica? Sí, ¿Para qué decirlo? a mí me gustaría, bueno, solamente agregar algo. Obviamente que acá los tres tenemos nuestra posición política, nuestra posición filosófica, pero al mismo tiempo esto es un tema constitucional, por lo cual nosotros no solamente estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista, sino que estamos viéndolo para el conjunto, digamos, del Estado-Nación o de la sociedad. Por lo cual, por eso es tan importante que exista la imparcialidad, tanto en la escritura y al mismo tiempo un artículo que sea lo suficientemente cerrado para que no pueda Exacto. haber una doble interpretación de las cosas. Ahora, Claro. este es el punto, es ¿quién determina la función social y ecológica? Es ¿quién determina eso? Cuando nosotros empezamos justamente a desglosar todos estos puntos, ya tenemos el primer concepto de la función social. Función social no tiene que ver, como lo explicamos en un principio, de la protección irrestricta de la propiedad privada y la exposición del uno mismo, ¿no? Y también cuál es la función ecológica, entendiendo que el ecologismo es otra derivada más, digamos, de otra ideología post-marxista que justamente intenta utilizar el buenismo moral para poder hacer control burocrático y control estatal, digamos, de los recursos. Es básicamente el mismo control de los medios de producción, visto desde otro punto de vista. ¿Quién determina ese derecho y cómo? No sé si es que desde ya la intención obviamente no es asustar, sino que hacer reflexionar y es quiénes son los que determinarán esos derechos, cuáles son esos candados que van quedando para que justamente esas funciones sociales y ecológicas no afecten el desarrollo del país, para que no afecten la calidad de vida de las personas, para que justamente no afecten la expropiación o, llanamente, como pasó con el proyecto del pipeline en Canadá, Estados Unidos y México, no, digamos, saquen, digamos, no cierren forestales, celulosas, etcétera, y que miles de personas desempleadas. ¿Quién va a absorber, digamos, si es que eso llega a pasar, el nivel de desempleo? Lo va a absorber el Estado con un nivel de gasto del gobierno exacerbado, con nuevas políticas keynesianas. Entonces, todas esas cosas son puntos que podrían ser terribles, pero que al mismo tiempo quedan abiertos a la interpretación y que nadie te dice qué es lo que puede pasar. Es un peligro. Mi estimado, yo creo que no está tan abierto. Yo creo que acá es súper claro quién va a tomar la decisión. Y transparentémosle inmediatamente leyendo el inciso tercero. No sé, William. Adelante. Bueno, ya me hicieron el lector oficial, ni un problema. Dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley
¿cierto? Y sabemos que en la Constitución anterior todo este cuento más o menos estaba reconocido obviamente en el artículo 19, número 24, ¿cierto, Ricardo? Por lo tanto, Efectivamente. tenía un rango constitucional. Sin embargo, aquí dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley, ¿cierto?, que autorice la expropiación por causa de utilidad pública Ajá, el bien o común. interés general declarado por el legislador. O sea, Mira, aquello que O sea sea, bien común, utilidad claro, general o interés general va a ser determinado más encima por una ley, es decir, por una mayoría circunstancial. de políticos. peligro, peligro, peligro. Peligro, ¿cierto? Es como red flag, ¿cierto? Es terrible, ¿cierto? Porque claro, de nuevo, yo creo que ahí igual quiere hacer como un guiño, ¿no? Cuando habla de interés general y lo revierte y después dice utilidad pública, ¿cierto? Está como utilizando distintos conceptos, pero para aludir al mismo tema. Trata Ujú. de, obviamente, unir a los Cristóbal Belolio, que hablan de interés general, ¿cierto? Los liberales. Utilidad pública, ahí está uniendo a todo, obviamente a los utilitaristas que terminaron siendo históricamente socialistas. Ahí, Efectivamente. ahí hay que entrar a cuento, ¿cierto? Pero claro, el legislador. ¿Y quién es el legislador? Piensen en los legisladores excelsos que tenemos. Imagínense al senador Navarro, imagínense en su momento Giorgio Jackson, Gabriel Boric. Ese es el nivel del legislador que tenemos y esos son los que van a decidir cuál es el interés general de la nación o cuál es la utilidad pública. Porque cuando leemos arriba que la propiedad debe limitarse conforme a la función social y ecológica, y si yo no lo hago, ¿qué pasa? Me van a privar de mi propiedad, pues si por algo está debajo. O sea, si no, no pondrían una advertencia si no tuviese una consecuencia clara en caso de que uno no lo cumpla. Más adelante se habla también de que el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Leámoslo al tiro, mira, dejémoslo ahí que lo integre la gente. Dice el propietario, ¿cierto? El punto 4. El propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el precio justo, ¿cierto? Por el justo precio, perdón, del bien expropiado. Me causa ruido ese concepto, justo precio. ¿Por qué no le pueden decir precio justo? No, o incluso, ¿por qué no dicen precio de mercado? Sí, Porque pero ese punto es el más importante. Bueno, desarrollemos el precio justo para quienes no lo conocen. El concepto del precio justo se desarrolla justamente en la Edad Media. El primer personaje brillante que desarrolla el precio justo, el concepto de precio justo, fue Santo Tomás de Aquino. aquí no. Y lo que llega a ser Santo Tomás de Aquino es que nos dice que lo justo va a ser el precio o el mecanismo de intercambio al cual se va a llegar por medio de la negociación voluntaria. Por lo cual, el precio justo nace desde el mismo concepto del precio de mercado. Dígase, el concepto bien utilizado de precio justo es el precio de mercado. Y De esto no hecho, lo digo disculpa que yo, interrumpa, sino que Ignacio, tiene siglos de historia. la misma Sí, Corte Suprema hasta ahora, porque después la Corte Suprema va a dejar de existir, digámoslo, la Corte Suprema ha señalado en diversas jurisprudencias que el justo precio es el precio de mercado, ¿ya? como Y muchos han corresponde. salido a decir, pero es que son sinónimos. Sí, claro, pero eso es porque la Corte Suprema tiene una integración occidental, no es paritaria, no es plurinacional, está conformado por, yo diría que dentro de los juristas más brillantes de Chile, en su mayoría. Entonces, claro, la noción que señala Ignacio es efectivamente, pero eso es hasta ahora. No sabemos qué va a ser el justo precio en el nuevo Chile. ¿Ya? Mm. Por eso es que es tan problemático este concepto del justo precio. No, y hay que tener cuidado, o sea, está bien, lo de Santo Tomás es verdad, él establece la idea desde lo que son las nociones básicas de mercado, pero también si es que no me equivoco, igual me pueden corregir, ¿cierto? Santo Tomás está en contra del lucro, y por lo tanto, en el Sí, fondo, de la hay usura. ciertas prácticas del mercado donde también este juego del lucro es justamente una determinación también de cómo los precios de mercado se van moviendo y se van estabilizando. Por lo mismo, Vitoria, por ejemplo, le critica a Tomás de Aquino que afecta justamente a los comerciantes porque claro, establece que el precio justo es el precio de mercado y sin embargo le quita la importancia al lucro, de hecho lo condena.
Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también porque, claro, la noción de precio justo que tiene esta gente de izquierda es obviamente, está más asociada a la idea de una fijación de precio. Y ahí, digamos, Ignacio podría complementar más, pero yo creo que va por ese lado. Sí, bueno, me quedé pegado a lo que estabas comentando acerca del lucro. Justamente como decía Ricardo, no es el lucro, sino que era el concepto del pecado de la usura. No por eso Claro. también, digamos, se da un debate en la Edad Media completa, con Sí, absolutamente efectivamente. toda la escolástica, en el cual principalmente se da el debate entre los curas dominicanos y los franciscanos. Los Eh, franciscanos. la escuela escolástica justamente de los distintos reinos y los distintos países, donde vemos justo a De Molinari, como tú dices, vemos a Nicolo de Oresme, vemos a un sinfín de mentes brillantes que desarrollan distintos conceptos, pero, digamos, saliendo, llegando a la modernidad, recién ahí se acaba ese debate en contra de la usura. Mm, Y esa misma usura después termina siendo algo moral. ¿Por qué? Porque se entiende usura no como la acaparación, sino que se entiende simplemente, de acuerdo, porque eso lo leí en los últimos dos tomos de Murray Rothbard, del estudio de la claro. historia del pensamiento económico, Ujú. que se entendía la usura bien como el tema del ahorro para poder ser utilizada como pronta inversión. Entonces, bueno, ese es un debate muy interesante. Son Sí, de siglos. hecho, de esa misma época en la escolástica es que se asocia este meme de la usura con el judaísmo. Pero esa es otra discusión. Claro, Nada más claro. para agregar el punto. No, pero claro, al final el precio justo es aquel que determine, digamos, el interés general y la utilidad general, ¿cierto?, del país. Y eso lo establecen los políticos. De aquí queda claro. Entonces, como que no hay mayor posibilidad en el fondo de que esto se ajuste a precio de mercado. O al menos eso es lo que parece decir, ¿no? Eh, Imagínense ustedes un comunista decidiendo lo que es el precio justo. Por Una eso te locura. digo, o sea, siempre la noción es la idea de que el precio de mercado es un precio injusto. Siempre ha estado asociado a esa idea. Por lo mismo, a la libre interacción digamos, de todos los que conforman el mercado. De ahí entonces que eso quieran evitarlo. Vamos al quinto punto, dice, Vamos. el pago de esta expropiación, ¿cierto?, deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determina la ley. Imagínate si te topáis con un indígena en esto. Vas a Olvídate. tener que ir a discutir con la machi si el precio que se te pagó. No, No, pero no, no. ese es el punto, recalquémoslo. ¿Por qué? Porque hay diferencias justamente de los sistemas judiciales. Y cada estado-nación o cada, digamos, ¿cómo es que se llaman estos callos? No, Sistema de tantos que justicia. no, 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 pero es que estas naciones dentro del Estado justamente van a tener su sistema de justicia independiente, Sí, por lo Claro. cual, si es que a usted le parece injusto que le expropien un terreno, entonces anda a saber Moya qué es lo que va a pasar con usted. Por lo cual, toda esa, perdón lo que voy a decir, pero toda esa paja molida que está escrita ahí como artículo no vale nada. Claro. lo mismo que el inciso sexto. Dice, cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre debe estar debidamente fundada. ¿Fundada en qué? En lo que se les pare la gana. Mm. Fundada en lo que, insisto, en la parte que dice la utilidad pública o interés general. O sea, si tú vas a reclamar a un Nada. tribunal, ¿cierto?, que el monto que se te pagó por la expropiación no corresponde a un precio que tú consideras justo, ellos fácilmente, pues, bueno, pero es que había un interés general o utilidad pública que estaba entre medio, entonces el Estado tenía todas las razones para hacerlo. Sí, pero ojo con esto, porque también tenemos en la nueva constitución, en el borrador, tenemos enfoque de género y enfoque interseccional. Recuerden que la interseccionalidad quería decir que nosotros tenemos un plano en axis multidimensional, que tú eres Claro. una persona que tiene, digamos, privilegios, tanto privilegios en derechos por sobre, digamos, otros individuos que conforman la sociedad, en tanto tu opresión sistémica histórica ha sido mayor que otra. En O al consecuencia, revés. ¿cómo así el revés? O al revés. Mientras Hay gente más, que... No, pero hay gente que son las dos caras de la moneda. Así como hay opresores, hay oprimidos.
Claro, o sea, perdón, dije opresor, no, bueno, mientras más oprimido tú has sido, eres una persona, digamos, que tiene una categoría de individuo superior en la sociedad. Por lo cual, en este caso, si es que tú eres un chileno normal, común y corriente, y eres expropiado, digamos, por alguna comunidad indígena o cualquier cosa, el indígena, por ser considerado por estas nuevas ideologías como una, digamos, cultura o individuos oprimidos históricamente, tú Mm, quedas en desventaja, digamos, desde un punto de vista de justicia. ¿Por qué? Porque el enfoque interseccional toma al indígena como un ente superior. exacto. Sí, es Ahora, un desastre, Sí, es dale. si un desastre. leemos el inciso tercero, el artículo 78 dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Uno lee eso y dice, ah, estamos bien, perfecto, no hay ningún Ok. problema. Pero tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa con el tema indígena? Porque mucho se ha hablado de que existen estas comunidades autónomas, estas entidades territoriales indígenas que también tienen cierta autonomía. Vámonos con el artículo 102, porque claro, si uno lee solamente el derecho de propiedad, puede quedar un poco más tranquilo, pero la verdad es que no es así. Claro. Mira, voy a leer el artículo 102. Dice, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. ¿Ya? Y luego dice en la segunda parte, la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. Ajá. Oh, De especial protección, cuidado, lo que usted tiene como propiedad no importa tanto como lo que tienen ellos. y ojo ¿Ya? Sí, que pues, a Atrio le preguntaron lo mismo y él dijo, no existe una No especial hay- protección de la propiedad. Mentira, está Exacto, acá y es literal. La propiedad de las sí. tierras indígenas goza de especial protección. Y dice, el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Está claro que está hablando solamente de territorio. Sí, de hecho, ¿Cuántos construyentes en eso? hace muy poco la Comisión de Normas Transitorias sacó un artículo que señala que se va a crear una comisión territorial indígena. ¿Qué función va a ¿cuánto? tener esta comisión territorial indígena? Realizar un catastro para demarcar y restituir tierra a los pueblos indígenas. O sea, una Exacto. reforma agraria institucionalizada. Tendrá un plazo de funcionamiento de 8 años, renovable por 4 años adicionales, y que estaría integrada, hasta la parte más importante, por representantes de los pueblos y las naciones indígenas, integrado por expertos e instituciones nacionales que el presidente de la República señale. O sea, Mira, Boric va a Atria. nombrar a todos sus asesores, a todos sus parientes, sus conocidos, para ir sí. y hacer la reforma agraria indígena. Sí, mira, yo les quiero hacer Así se lee. un alcance. Hay una noticia de 24 horas que salió de que un académico, ojo, un académico de la Universidad de Chile no recomendaba el IFE al invierno porque iba a ser un gasto innecesario. Mm. Bueno, pero resulta que lo que él recomendaba era justamente entregar una tarjeta de alimentos. Experto, un experto recomendaba entregar una tarjeta de alimentos que subyugaba literalmente al individuo a la indignidad máxima. ¿Cuál era eso? El estar supeditado a lo que un burócrata te diga qué es lo que tienes que comer y cuánto vas a poder comer. Entonces, este es el concepto, un experto. ¿Quién Sí. define qué es el Mm. experto? ¿Lo define un título? César? Mira, yo quiero hacer un alcance que yo creo que la gente debería entender y que se congenia mucho con la idea del experto, ¿no? Eh, Siempre el experto va a ser alguien del gobierno, ¿ya? No va a ser alguien un profesional por fuera de mercado, no, va a ser un experto del gobierno. Y entender que cuando uno habla de expropiaciones, la expropiación de la propiedad cuando se vive en sociedad no es extraña, no es que no haya estado nunca. Sí, la cuestión es que la expropiación tiene que estar limitada, porque se ha de entender que obviamente lo que prima es el derecho de propiedad, y salvo razones muy especiales, obligarían, ¿cierto?, al Estado o a la autoridad a dicha expropiación. Así se establece en la Constitución anterior. Y en cambio aquí lo que se establece justamente es una expropiación adecuada, una expropiación, ¿cierto?, fijada para una política de restitución de tierras, ¿cierto? Y con nivel constitucional. Eso quiere decir las dificultades para cambiar, digamos, esta política pública a nivel constitucional va a ser terrible.
En el fondo, ¿y cuándo le van a poner fin? ¿Cuándo le van a poner coto a esta restitución de propiedad? Se supone que en ¿Cierto? 12 años más, pero un artículo transitorio también se puede modificar. Ujú. Modificar, po, claro. O sea, por eso lo transitorio, claro, te da un cierto límite de temporal, pero obviamente está abriendo la posibilidad, ¿cierto? Lo que una constitución es una camisa de fuerza. Lo que hace esta constitución, ¿cierto? Es abrirle la posibilidad al abuso. Y lo está institucionalizando, ¿cierto? Como tú bien dijiste, Ricardo, ¿cierto? O sea, crear una comisión especial, conformada especialmente por gente indígena, para decidir, esta es mi tierra, su Y propiedad, ojo, ha sido, esta es mi tierra, mis ancestros picunches vivían aquí en la región metropolitana, salgan todos de aquí, ojo que dice salgan de mi terreno, salgan el de mi inciso lago. tercero, el inciso tercero, leámoslo porque nos va a dar muchas luces sobre lo que se viene. Lo mismo que te dije yo, mira, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación. Cuidado, la constitución anterior que reconocía la compensación Mm. es un cambio totalmente distinto. La preferente, ¿cierto?, es la reparación, no la compensación, de utilidad pública e interés general. De nuevo, ¿quién define esos conceptos? El legislador. Y de hecho, si nos vamos con lo que dice el inciso cuarto, conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado, que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. ¿Cuál es el principal antecedente jurídico que existe sobre cuáles son los territorios que han utilizado los pueblos indígenas? Los títulos de merced. Claro. Si nos vamos a lo estrictamente jurídico, si esta comisión se apegase a estos títulos de merced, que son del año 1500, 1600, 700, son Mm, muchos, llegamos a la situación, y por eso es que es importante entender que, claro, la expropiación es un fenómeno puntual, aislado, cuando realmente exista un interés general que pueda comprobarse. Podemos estar de acuerdo limitado. o no, Mm, limitado. Pero si nos vamos a los títulos de merced, Pucón completa, donde está emplazado la comuna de Pucón o la comuna de Villarrica completas, están en títulos de merced. O sea, ¿qué vamos a hacer con todas las personas, con todas las industrias que están ahí? ¿Las vamos a desplazar a otro lugar? ¿Qué va a pasar? ¿Hay suficiente dinero para expropiarles a todos? Expropiarles no solamente la propiedad actual, sino también todo este lucro cesante, el daño moral. ¿Hay dinero suficiente para financiar eso? ¿Para expropiar comunas enteras? no. O Yo creo que sea, no, es una locura. bueno, siendo preciso, bueno, Chile hasta el día de hoy, las arcas fiscales que comentábamos hace un par de programas atrás, digamos, están sobregiradas, no hay plata, los niveles de deuda pública y privada son enormes, y los niveles de inflación son los más altos de los últimos 40 años. Si es que esto, digamos, se le da el gran paso hacia adelante como le gustaría a los maoístas, va a ser un desastre, Exacto. por Entonces, decirlo menos. ¿qué podemos concluir de todo esto? Rechazo. ¿Ah? ¿Rechazo? Sí, no, de todas maneras, pero el hecho de que toda persona tiene derecho de propiedad, sí, y ninguna persona puede ser privada de su propiedad, salvo que viva en un lugar donde históricamente han vivido indígenas o señalen los títulos o lo que sea, que dicho sea de paso, en tu región, Ignacio, en la novena es la mayoría. Po. O sea, quizás una persona que vive en otro lugar donde no hay tantos territorios históricamente indígenas, comillas, comillas, no sea algo tan problemático, pero la novena región es prácticamente completa. Sí, o sea, Claro. bueno, estamos hablando de los títulos Merced, pero también tenemos que entender de que hay más de 15 o 14, creo que, tribus indígenas a lo largo de Chile, por lo cual es un problema no menor. Claro, Pero, el tema de los títulos de merced es una parte, porque obviamente esta comisión, si hay una comunidad indígena que señala, este es mi territorio, y tiene 40 testigos para acreditarlo, y los expertos son también indígenas, es que esto veamos. es una política de reparación para los torturados, ¿cierto? 2.0. ¿Cuál va a ser además de los títulos de Merced?
No, pero es que mi abuelo vendió el terreno, ¿cierto? Y lo vendió tan barato, qué idiota mi abuelo, qué sé yo, ¿cierto? Porque recuerden que esto tiene tradición oral. Él lo dice, ¿cierto? Los que Efectivamente. tradicionalmente han usado y ocupado, ¿cierto? Y ellos pueden decir, pero si a mí me entregaron esto, ¿cierto? Y la tradición oral vale. ¿Por qué? Porque los únicos expertos son los indígenas. O sea, por favor. Habíamos leído anteriormente entonces que ninguna persona puede ser privada de su propiedad salvo todas estas pequeñas, pequeñitas excepciones. Pero también en el inciso primero leímos que toda persona tiene derecho de propiedad salvo en aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, por un lado, y por otro lado los que la Constitución o la ley señalen inapropiables. ¿Qué es esto de los bienes comunes naturales, los que la naturaleza ha hecho comunes, los que son inapropiables? ¿Qué es esto? ¿Esto es algo nuevo? ¿Es algo que siempre ha existido? Eh, a decir verdad, eh, el concepto de inapropiabilidad, claro, estaba señalado históricamente en el Código Civil. El Código Civil señala cuáles bienes son inapropiables, por los cuales están los ríos, los mares, las montañas, pero no es que esos bienes sean inapropiables porque alguien lo prohíba, son inapropiables porque es prácticamente imposible que alguien pueda ejercer el dominio Exacto. sobre esos bienes. Es una cuestión fáctica de los hechos, no una cuestión de que esté prohibido porque alguien diga que está mal ser dueño de un río o de un lago o del mar, porque es imposible que alguien pueda controlarlo. Y bueno, si lo intenta es una locura. Esto no, estos son declaraciones políticas que en este caso señala a la constituyente que son bienes que no se puede adquirir propiedad. Y hay que tenerlo súper claro. No se puede tener propiedad sobre estos bienes. Y Claro, por lo tanto, y si uno actualmente ya tiene propiedad sobre esos bienes, la pierde La pierde. inmediatamente. exacto. Sí, y lo más importante creo yo que cabe destacar que estas articulaciones nacen desde una especie de religiosidad. Es ideología pura. No, no hay ningún argumento técnico o no hay ningún argumento filosófico, digamos, importante que logre justificar el hecho de la no apropiación o la no propiedad privada de estos bienes. Y de hecho, estás excluyendo del mercado una serie de bienes que actualmente se están transando en el mercado. O sea, literalmente estás favoreciendo un mercado negro y obviamente va a ser muy complicado porque nuestros funcionarios públicos son tan pros y tan honestos que es muy Claro, difícil que puedan hacer la vista gorda con todos estos bienes que no debieran estar en el mercado, pero como sabemos, donde hay una necesidad hay un oferente hay una frente, sí. y es así. Leamos, el artículo Vamos. 134 dice, los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza, wow, sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza, nótese, ni siquiera es a favor de nosotros, es a favor de la No, naturaleza, y el interés de las generaciones presentes y futuras, claro, pero a nadie le interesa dejar endeudado a las siguientes generaciones con esta constitución, claro, no, pero están en resguardo de los derechos de la naturaleza y de las siguientes generaciones, ¿cierto? Y ahí es donde dice, son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declare la Constitución y la ley. Quizá innecesario, ¿cierto? Está en el Código Civil. Pero de nuevo, pero como tú, claro, hay varios puntos ahí. Por ejemplo, dale. bosques nativos, acá en el sur, todas las parcelas, todos los campos tienen bosques nativos. ¿Y qué pasa? Yo no soy dueño de eso, o sea, soy dueño de todo el campo, menos de esa parte. Menos del árbol. Es ridículo. El subsuelo es lo mismo. Digamos que alguien tiene una minera, es dueño de todo el Exacto, la terreno, minera. menos del subsuelo donde está efectivamente el mineral. Es que Claro. transgrede todas las nociones básicas de lo que se entiende como propiedad. Esto ya también lo dijeron los escolásticos también. ¿Cómo no vas a ser dueño de aquello que está en el subsuelo de aquel terreno que es tuyo? Es ridículo. Si en el fondo y como tú dices, claro, es innecesario, ¿cierto? Hay cuestiones fácticas que hacen que obviamente el mar sea inapropiable. Y sin embargo pareciera ser, ¿cierto? Que cuando te dice
el mar territorial, las playas, ¿cierto? Y todo lo que es el subsuelo, ¿cierto? Del agua, del mar, perdón. Ahí también te está condicionando lo que va a ser no solamente el mercado de la minería, también el mercado de la pesca, ¿cierto? Está condicionando las forestales, está condicionando todas las actividades económicas. Sí, de hecho, cuando señalan los humedales, acá en el sur hay una industria extractiva que es muy, muy importante, que es la industria del pompón. No sé si saben qué es el pompón, es una especie de musgo que se utiliza como gelificante natural para la elaboración de champús, pañales, detergentes, y es una industria que de verdad mueve mucho empleo acá en la región, y Mm. derechamente acá se señala que los humedales son bienes comunes naturales, o sea, esa industria se muere. No, o sea, es que por eso ataca todo tipo de industria que está asociada, o al menos condiciona todo tipo de industria que está asociada a la explotación de recursos naturales, que normalmente en Chile es casi, no sé si el número será como un 80%, Ignacio, de la actividad productiva del país. Sí, es un número bastante alto. Y me quedé pegado, no te así, chicos. Yo solo, perdón, William, me desconcentré porque me tiene muy preocupado el tema de la elaboración de los derechos de los recursos naturales o lo mismo los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, que justamente se ve con esto. La independiente, bueno, no independiente, tiene que ver con eso justamente de los impactos económicos que esto va a tener, pero es la deshumanización del ser humano, Ah, claro. incorporada justamente Efectivamente, en la nueva constitución. ¿Por qué? Porque te están diciendo al mismo tiempo de que no va a haber una propiedad sobre, o que probablemente no puede haber una propiedad sobre todos los recursos minerales o sobre los recursos explotables dentro de una determinada área geográfica, pero el punto es que también creo que hay un artículo que dice que de acuerdo a la ley se va a legislar sobre los derechos de la naturaleza o los derechos de los animales, y el punto es la naturaleza, la fauna en sí, no puede ser sujeta de derecho no. porque no tiene la capacidad para poder ejercer y para poder demandar y proteger aquel derecho. Entonces, el punto siguiente es quién va a legislar y quién va a determinar qué derecho le corresponde a qué. Hay toda una burocracia detrás, mi estimado. Hay una Defensoría de la Naturaleza que se crea, que es un órgano político, al igual que la Defensoría de los Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, es de la misma naturaleza, de la misma calaña, cortados con la misma tijera, en la forma de integración, las atribuciones, las facultades, son muy parecidas. Ignacio Bueno, apunta a una cuestión muy interesante, porque en el fondo es la Constitución revela la noción Foucaultiana, digamos, de la muerte del hombre en toda su expresión. No hay forma, en el fondo, de que el sujeto sobreviva, especialmente en las condiciones, la escala en lo que lo estamos haciendo, si no es justamente haciendo uso de aquello que está ahí disponible. mm, La limitación de ello, ¿cierto? Por parte de una autoridad, nos condena obviamente al subdesarrollo. Nos condena a vivir de una manera, ¿cierto?, cada vez peor y obviamente no les interesa, porque pareciera ser que hay una misantropía detrás de todo esto, una idea de que el hombre es lo peor que puede haber, que claramente Es una también eso plaga. se contradice con el tema de las nuevas generaciones, ¿no? Nuevas mm. generaciones con taparrabos, ¿cachai? Comiendo comida orgánica, pero llena de plagas, llena de, no sé, no me lo imagino. No, y además que se entiende incluso por por una cuestión de noción común, ¿cierto? Eh, Sabemos que la propiedad común normalmente tiende al despilfarro, ¿no? Es la tragedia de los comunes. O Sí. sea, si más encima tienes la idea de que no se puedan usar, gozar ni disponer de la propiedad de la manera más adecuada posible, ¿cierto? Habida cuenta que lo que principalmente te interesa son las siguientes generaciones y la población, la ciudadanía como tal, más encima tiendes a ocupar esta herramienta de declararlo como algo común y que todos sabemos que, bien se sabe, ¿cierto? Aquello que es común no es de nadie y por lo tanto a Sí. nadie le interesa, nadie lo cuida, nadie lo Eso, protege. eso es justamente porque se le dan a las playas al mismo tiempo ciertos parques nacionales concesiones privadas. ¿Por qué? Porque los mismos privados son quienes pueden manejar esos recursos, ya sean subvenciones o como sea, o con entrada, para poder mantener, digamos, bonito, bien cuidado el lugar. Cuando ustedes van a un lugar que está, digamos, administrado por algún servicio público, simplemente por el Estado, siempre está sucio, siempre está, digamos, mal cuidado. Entonces, todo esto es regresivo, nuevamente. Es Mm. volver al medioevo, como dices tú, William.
No, y se esconde esta noción de como de que en realidad no es tan, no es una afrenta en el fondo a la propiedad privada, porque incluso si tú vas al inciso cuarto, en su última parte dice, eh, disculpen que me retraso, pero dice, respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado actual, ¿cierto? Eso. Dice, El el deber campito del que uso, uno tiene, que tiene bosques, que tiene distintos humedales, para claro, contextualizar, que tiene un arroyo, todo eso. claro, es deber del Estado, ¿cierto?, la custodia, lo cual implica la facultad de regular su uso y goce, Ahí estamos. con las finalidades establecidas en el inciso primero, ¿cierto? ¿Y cuál es lo que establece el inciso primero, ¿cierto? El uso según, obviamente, de resguardo de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, y el interés de las generaciones futuras o presentes, tendiendo obviamente a lo que sabemos, utilidad pública o interés general. O sea, más encima ya van a conculcar todo lo que tú ya posees, ¿cierto? Que tenga que ver con esto. O sea, es una afrenta a la propiedad privada por todos lados. Mm. Por mucho que se reconozca como tal, es el Estado, es de nuevo un funcionario público, ¿cierto? Que en raíz de que pareciera que es más importante que un glaciar se mantenga antes que de repente, o no, o que el río corra, ¿cierto? Y no que las generaciones puedan hacer uso y goce del agua, ¿cierto? Eh, conculcan el derecho, ¿cierto? Y obviamente lo sujetan al criterio de un funcionario público. Y ya sabemos cuál es digamos, el criterio de un funcionario público. Y vámonos con el quinto, que es dicho, ya, ¿y qué pasa cuando actualmente estos bienes son inapropiables? Porque digamos que una persona tiene un bien que actualmente es inapropiable. ¿Pierde el dominio? Sí, lo pierde. Sí, no pierde. Y señala, dice, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables conforme a la ley, de manera temporal, sujetas a caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, volvamos a lo mismo, la Uh-huh. protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones no generan derechos de propiedad, y es súper importante eso, porque, por ejemplo, Ya. puede darse la paradoja que uno tenga una parcela, acá en el sur es mucho más común, pero me da la impresión que este legislador constituyente está pensando en un santiaguino, que la verdad que contacto con la naturaleza, con el campo, se reduce ahí los, no sé, los fines de semana, los veranos, y lo ve todo bonito, todo verde, y dice, me gustaría que esto siga todo verde, pero se olvida que hay gente que vivimos en el sur y que vivimos de la naturaleza, vivimos de la extracción de recursos, y que sin eso no hay razón de vivir en el campo. O sea, si mis abuelos no hubiesen podido talar árboles, no hubiesen podido eh, explotar de forma eh, conforme a su necesidad todo el ganado y todo, probablemente no se hubiese ido nunca a vivir al campo, porque uno se va al campo para eso, o sea, ese es el sentido. Claro, cuando uno lo ve desde un punto de vista de la conservación, claro, pero ¿y qué pasa con todas las personas que viven en el mundo rural? Y de hecho, esta constitución señala que defiende la productividad rural y que, en cierto modo, estimula la formación de pymes y de gremios y cooperativas. ¿De qué te sirve eso si no puedes explotar los bienes que están en tu campo? O incluso puede ser que le den la autorización administrativa a un tercero sobre un bien que está en tu campo. ¿Por qué? Porque tú no lo pediste a tiempo y lo pidió otra persona antes que tú. Y esa autorización no está ligada a la propiedad privada, entonces, digamos que tú tienes un arroyo, otra persona pidió el derecho de agua sobre ese arroyo y está en tu campo, pero tú sonaste porque alguien ya lo pidió. O Claro. digamos que tú tienes un, no sé, un pequeño bosque de arrayanes, que es bosque nativo. Acá el arrayán en general no se usa mucho, pero eh, para algunos casos sí, y en ese sentido digamos que alguien pide esta autorización para usar ese pequeño bosque, o un bosque de mañío, o un bosque de coigües. ¿Qué pasa? Puede venir otra persona y hacer leña porque, claro, él tiene la autorización administrativa para usar esos bienes que tú no tienes, porque tú no tienes un mejor derecho porque los bienes estén en tu propiedad. O Claro. sea, ya no eres propietario, en otras palabras. Tienes cualquier otra majamama distinta de la propiedad porque no puedes disponer de lo que está en tu propiedad.
No, es simplemente increíble que este texto está lleno de contradicciones. Pero la verdad, al igual que el primer plebiscito, cuando yo te rechazo, Yo también voto al día, rechazo, William. al día de hoy al día de hoy me sigo preguntando qué otra cosa podíamos esperar cuando veíamos a los esperpentos que escribieron este texto constitucional. Claro, una especie de anhelo, digamos, utópico. O sea, lamentablemente todo esto que estamos leyendo conculca totalmente la industria nacional. O sea, y de hecho hace inoperante lo que dice el artículo 184 en su primer inciso, cuando dice, es deber del Estado en el ámbito de sus competencias financieras, keynesianismo, establecer una política permanente de desarrollo. ¿Qué desarrollo vas a tener en el fondo? Si con esto sentencias a muerte, obviamente, desvalorizas los territorios que se sujetan justamente a la explotación de la minería, de las forestales, de la agricultura. Por ejemplo, y lo pongo muy fácil, ¿de qué te vale vender un terreno, cierto, digamos, para plantar fresas, cierto, si no tienes los derechos de agua incorporados? Mm, Desvaloriza el terreno, sí. a nadie le importa, ¿cierto? Y lo único que termina logrando esto en términos productivos es destruyendo la industria privada y haciendo más grande el tamaño del Estado. Una vez que se acaban los recursos del tamaño del Estado y que se acaban, digamos, las fuentes de financiamiento externa, el país simplemente se va a ver destruido. Había un filósofo, Hans Jonas, ¿ya? El cual decía una cuestión muy básica. La única forma de proteger al medio ambiente, ¿cierto?, es, digamos, en un sistema medianamente comunista. Es la única manera, en el fondo, de proteger supuestamente al medio ambiente. Y por lo tanto, lo que estamos viendo acá es simplemente la instalación de un estatismo, ¿cierto?, tendiente al comunismo, obviamente, donde, digamos, todo lo que tú dices, ¿cierto?, la explotación privada de determinados recursos que hace las cuestiones más productivas, genera riqueza, ¿cierto?, genera valor, muere. No hay Ujú. otra forma de entender esto. Sí, bueno, No hay otra forma. no sé si es que tendremos tiempo, pero muy acotadamente, justamente esta utopía que se parece, digamos, o que quieren mantener los países comunistas o llevar al neocomunismo, digamos, en la conservación de la ecología, etcétera, etcétera. Bueno, si es que ustedes ven o si es que ustedes revisan, los que nos están escuchando, los países con los índices de contaminación más altos son específicamente países del orbe comunista o países del orbe socialista. O sea, La más encima única una mentira, forma si es verdad, si es verdad. la única forma de poder proteger el medio ambiente es mediante la innovación y mediante Tecnológica. la alocación, sí, mediante la alocación de recursos eficientes en una mayor productividad o en una mejor productividad para poder desarrollar nuevos mecanismos de combustibles, especialmente combustibles fósiles mejormente refinados y al mismo tiempo energías renovables. Pero la única forma que tú tienes para poder desarrollar eso es en una industria donde se protege la propiedad privada y donde existen los incentivos necesarios para el Para hacer esa desarrollo de innovación. la industria. Mm. ¿Y subir impuestos no ayuda? Claro, porque ahí está el segundo punto que Sí, Ricardo po, está por haciendo eso como mismo. muy. Claro, con el objeto de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten al medio ambiente. Perfecto, perfecto, vamos a innovar de una. Asimismo, la ley podrá establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales. Cuando dichas Es que somos actividades del estén sur. territorialmente circunscritas, la ley debe distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda. Se viene el impuesto a la leña, muchachos. Se viene el impuesto a la madera, el impuesto Exacto. a, en realidad, todos los materiales de construcción, todos los combustibles, todo Bueno, lo que contamine, todo lo que respire, todo lo que produzca sombra, va a estar grabado con nuevos impuestos. Así que vámonos preparando el bolsillo si es que se aprueba esta tontera. pero por ahí una familia en Chiloé con estos nuevos impuestos a la leña, digamos, potenciales, innova en la casa, po. Innova con no sé, algún combustible, digamos, renovable, qué sé yo, se le ocurre algo. Digo, Sí, No, pues mira, porque el Estado incentiva la inversión, incentiva el desarrollo. Obvio, obvio. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los privados? No, pues, no, ¿cómo?
Por favor. ¿Viste, po? Los privados quieren ganar plata nomás, pues no están ni ahí. Si fuera por el Estado en estas nociones vamos a tener que estar quemando guano, como en la India. Claro. No, mira, yo creo que, insisto en esto, yo creo que hay una misantropía tan evidente en esta constitución, una idea, ¿cierto?, de la muerte del hombre como el mayor cáncer que pueda haber, ¿cierto?, un ejemplificar a una Greta Thunberg, ¿cierto?, escrita, y la verdad es que es claramente digamos una afrenta a la humanidad. Lo que menos tiene esto es de humanidad. Lo que menos tiene es de preocupación de las futuras generaciones. De lo que menos tiene en general, ¿cierto?, es de preocuparse de la ciudadanía y de lo que se viene, porque esto es romper con la matriz general de lo que es la productividad chilena, de aquello a lo cual se ha abocado, a lo cual tiene, digamos, ventajas comparativas en su desarrollo, y obviamente se viene un desempleo. Si es que esto llega a aprobarse, se viene un desempleo, chicos, que quizás tiene mucha razón una de estas cosas que pegaron en las calles que decía, aprobar, porque esta constitución nos va a hacer más pobres, pero iguales. Así de inteligente. Y bueno, yo me quería despedir, chicos. Bueno, primero agradecer, obviamente, la oportunidad a Johannes Kaiser, al canal de Nacional Libertario. Como siempre me voy a ir recomendando mi libro de Girar a la Derecha. Ya está en su segunda edición. A Fernando Villegas le pareció un muy buen libro. Hoy día también lo pueden encontrar además en la editorial Entre Zorros y Erizos, también lo pueden encontrar en Libra Bucket, una librería más bien independiente, una cadena más bien chiquitita en Lo Barnechea, pero que accedió a vender el libro, y creo que en el fondo es un logro finalmente. Y como siempre, una de las lógicas de girar a la derecha tiene que ver con restituir, ¿cierto?, un poco el valor de la historia de nuestro sector. Y por eso quería recomendar el libro de las cartas personales de Portales. Salió una nueva edición en la editorial UDP, ya que, bueno, la editorial UDP siempre saca muy buenos libros, aunque sean muchos de izquierda, también hay algunos muy interesantes. Y la verdad es que hay un estudio al principio, un análisis bien interesante acerca de que incluso para el autor, ¿cierto?, para Adán Méndez, Portales sería casi como uno de los primeros atisbos literarios chilenos, ya como que le pone un cariz bien interesante al tema de las cartas de Portales. Pero no, como ya yo dije, a Andrés Bello, a Portales, a Jaime Guzmán, ¿cierto?, a Lastarria, a Corser Senuil, todos ellos son parte de nuestra historia como derecha, ¿cierto? A Zorobabel Rodríguez, a Abdón Cifuentes, fundador de la Universidad Católica, no se les puede dejar de lado, ¿ya? Y este es uno de los primeros pasos que hay que dar. Ignacio, palabras al cierre. Sí. Sí, importantísimo. Bueno, muchas gracias, William, por la recomendación, y muchas gracias a ustedes por este espacio. Siempre disfruto con mis queridos amigos y esperamos a ver si un aporte bueno para todos aquellos que nos están mirando. Lamentablemente, bueno, personalmente quiero ofrecerles a todos unas disculpas por estos programas, digamos, de cierto sentido, tan fatalistas que estamos, digamos, haciendo, desglosando todo este esperpento constitucional, pero es necesario, digamos, es necesaria una cuota de realismo y de pesimismo para saber por lo menos medianamente hacia dónde vamos y dónde estamos. Sí, nuevamente recomendarles el libro de William, como siempre, una tremenda lectura, sin duda un honor tenerte acá, William, y llamarte mi amigo, al mismo tiempo felicitarte por el mensaje que te mandó Fernando Villegas, y bueno, yo también quería dejarlos con una recomendación de lectura. A aquellos que les guste la economía, les quiero recomendar el libro de Rainer Zitelmann, que es El capitalismo no es el problema, sino la solución, que al mismo tiempo es un conjunto de ensayos que escribió este doctor en historia y también doctor en sociología alemán, en el cual él desarrolla distintos sistemas, o sea, perdón, distintos contextos históricos, y cómo ha sido que la libertad, el libre emprendimiento y justamente el capitalismo ha sido el motor para sacar a los países adelante, para poder mejorar su calidad de vida y para erradicar la pobreza como la vemos al día de hoy, que todavía queda un poquito, pero sin duda no podemos decir de que no somos suertudos de haber nacido hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad. Ricardo. Exacto. Nada, pues,
agradecerles a ustedes también, mis estimados. Muy interesante conversación, como ya es habitual. Me gustaría cerrar con una pequeña lectura del Non Serviam de Vicente Huidobro, muy atingente a este último tema que estuvimos tocando. Non serviam, no he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo. Te servirás de mí y está bien, no quiero y no puedo evitarlo, pero yo también me serviré de ti. Y es este pacto intrínseco que tenemos con la naturaleza, en que nosotros, claro, nosotros no es que la vayamos a explotar y vayamos a destruir así como tontos de la cabeza, porque vivimos acá, o sea, literalmente es el único planeta que tenemos para habitar hasta ahora. Yo soy bastante escéptico con eso de que nos podamos ir a Marte o a algún otro lugar, por lo menos en los próximos 2000 años, 3000 años. Pero si me dan a elegir a mí entre que un niño se muera de hambre o salvar un glaciar porque sí, creo yo que las convicciones humanistas son súper claras, a menos que seas un misántropo, como bien señalaba William. Solamente alguien que odie al ser humano, que odie que otro esté mejor que él, porque claro, cuando uno está en una situación desmejorada, en una situación de necesidad, uno no está pensando en el medio ambiente, uno está pensando en salir de ahí, po. O sea, Así es. literalmente no creo que a los venezolanos les importe mucho cuidar el medio ambiente en la situación en la que están, y eso tienen un país eh, precioso en ese sentido. No Mm, creo que a los rusos les haya importado mucho el lago Baikal cuando estaban muriéndose de hambre, que de hecho el lago Baikal es uno de los grandes desastres de la naturaleza de los últimos 100 años, y fue un desastre comunista, valga decir. Entonces, en ese sentido, no hay que comprarse esas tesis ecologistas, tampoco hay que ser un bruto que busca destruir porque sí, sino que nosotros estamos acá para sobrevivir, y es lícito servirse a la naturaleza para sobrevivir. Es un deber exacto. que tenemos nosotros para con la futura generación, un verdadero deber en entregarles un país próspero, en desarrollo, y el llamado es a leer el libro de William porque hay que girar a la derecha. Para el otro lado no hay nada bueno, para el otro lado no, las soluciones del otro lado no. Así que por descarte probemos las de la derecha. Por último, por descarte, si es que no creen que sea su íntima convicción, por último, por descarte, ¿ya? Hay que basarse, nuevamente, hay que basarse. Uno si tiene una opinión, por ejemplo, esta opinión antiecologista, eh, no creo que sea la opinión más popular en los lugares de trabajo, en las universidades, en las escuelas, pero hay que decirlo. Si uno lo piensa, uno tiene que decirlo sin tener miedo, sin tener temor a que te rechacen. No, uno cree en lo que cree y uno sabe por qué cree en lo que cree. Y si las otras personas no lo aceptan, no te están aceptando a ti. Entonces es un acto de hidalguía por ti mismo, te lo debes a ti mismo. El afirmar que tú crees en lo que crees, por qué crees en lo que crees, y si el resto no le importa, bueno, y si el resto te excluye de su grupo de amigos porque tú piensas de una determinada forma, bueno, ellos se lo pierden. No, no hay mayor vuelta que dar en eso, ¿ya? Así es. Lo mismo en el sentido de decir yo voto rechazo. Cada vez, afortunadamente, hay más gente que se está atreviendo a votar rechazo, pero hay mucha gente que no dice nada o que trata de parecer lo más neutral posible, y nosotros sabemos que a la hora de ir y marcar la papeleta van a marcar rechazo. Pero necesitamos ese efecto contagio, ese efecto de contagio social, en que no se vea el rechazo como algo de minoría. Ya no somos el 22% de hace rato. Claro. Tenemos que asumirlo, ¿ya? Tenemos que tener una vocación de mayoría, al margen de qué va a pasar después del rechazo, tercera vía, mantenemos lo mismo, guerra civil. Yo creo que no es el momento para ponerse a pensar en eso. Simplemente rechazo o ya vimos, o sea, llevamos 3 sesiones y llevamos analizando cuántos, 5 o 6 derechos de los 370 y tantos, y ya destruimos el país como 3 veces, ya lo quebramos 2 veces. O sea, ¿puede ponerse peor? Sí, puede ponerse peor, y Sí. en las próximas sesiones vamos a ver que, claro, no todo es economía, no todo se reduce a la economía, pero sí es muy importante. Es muy, muy importante porque son las pocas condiciones objetivas que hay. Porque, claro, ¿para qué uno está en este mundo? ¿Para qué uno trabaja? Eso lo decide cada uno. Pero tener una inflación de un 20%, tener un dólar a 1000 pesos, eso objetivamente nos afecta a todos, independiente de cuáles sean nuestros planes de vida. Así que O el que ganamos llamado es peso. Con estos claro, grados. así que mi llamado es a basarse, a informarse, a instruirse, y esperamos que esta nueva sesión del Entre Copas les haya sido agradable.
y que hayan aprendido un poco más sobre este borrador. Sabemos que es una lata leerlo, que hay muchas cosas que son horribles, pero nosotros hacemos esa peguita por ustedes y lo conversamos con un pequeño aperitivo para que no sea tan duro. Así que Para no agradecerles sufrir tanto. nuevamente la presencia a todos ustedes. Nos pueden escuchar en el canal de YouTube del Nacional Libertario. También nos pueden buscar en Spotify como Entre Copas, podcast Entre Copas de Revista Individuo. También todos los capítulos están ahí, por si nos quieren ir escuchando camino a la universidad, camino a la pega. Modalidades hay muchas. Así que, mis estimados, nuevamente muchas gracias y nos vemos la próxima.